Tema 3: comparativa entre aplicaciones híbridas, cross-platforms, PWA y nativas. Vamos a empezar con la definición de cross-platform y nos vamos a dar cuenta que en realidad pues, son las aplicaciones multiplataforma. Recordemos que se caracterizan por ser creadas bajo un único lenguaje de programación que facilita su exportación y por tanto su visualización en cualquier tipo de dispositivo independiente de su sistema operativo. Si observamos, tenemos el mismo concepto de la potencialidad. Y esto está bien porque vamos a reafirmar cosas que ya vimos y que aprendimos. De hecho, dentro de las ventajas, vamos a ver y explicar mucho de lo que ya conocemos. Pero repito, va a servir para reafirmar conocimiento. La primera ventaja es ahorro de tiempo y costos. Tú sabes que aquí estamos hablando de que se escribe el código una vez y se puede crear aplicaciones para, bueno, más bien ejecutables para cada plataforma, sin necesidad de crear códigos separados para cada uno de ellas. Esto reduce tiempos y costos, inclusive desfases. Puede que, supongamos, yo estoy desarrollando una aplicación de manera nativa y tengo un equipo de trabajo para Android y un equipo de trabajo para iOS. Puede que unos sean más rápidos para programar que otros y se desfasen en tiempos y algunos tengan bugs diferentes de una plataforma a otra y voy a tener dos equipos de trabajo, por lo tanto, dos sueldos y eso pues definitivamente va a hacer que se tenga que aportar más dinero, más recursos y más tiempo para poder desarrollar. Esto nos quita ese trabajo, lo que viene siendo la aplicación multiplataforma. Segundo punto, mayor alcance en el mercado. Bueno, decimos que como se programa una sola vez y se compila para muchos sistemas, pues se liberan al mismo tiempo prácticamente y no solamente en dispositivos como smartphones, también en tabletas y computadores de escritorio, inclusive web en algunos casos. Si mi aplicación, o más bien si mi framework lo soporta, como es el caso de Flutter, que van a ver ustedes, como ya se comentó en videos anteriores, que también permite la compilación, la publicación o liberación de la aplicación como si fuese una página web, aún sin ser una plataforma híbrida. Siguiente, experiencia de usuario. Consistente. Eso significa que se van a aparecer en los diferentes dispositivos y sistemas operativos lo que es la interfaz, lo que viene siendo las funcionalidades, la ubicación de las mismas, etcétera. No sé si alguno de ustedes haya vivido la experiencia de trabajar con Word Web, con Word o Excel de o con un Office de Windows y con un Office de Mac. Varían, varía la ubicación de lo que es, por ejemplo, la orientación de la página y eso hace que pues hasta cierto punto haya un nivel de rechazo mayor a utilizarlo en plataformas diferentes debido a que la experiencia de usuario no es consistente, es tan variada que hace que haya cierta resistencia a su uso. En cambio, si tienes una experiencia de usuario consistente, pues la van a disfrutar porque pues no tienen que aprender, la curva de aprendizaje prácticamente está plana y eso mejora la satisfacción y lealtad del usuario. Facilidad de mantenimiento. Bueno, aclarar. Esto es como ser el papá de un bebé. O sea, lo engendras una vez, pero lo tienes que mantener toda la vida. Aquí es lo mismo. Lo programas, lo liberas y una vez que lo liberas, todo lo demás es mantenimiento. Y ese es prácticamente durante la vida del sistema.
Entonces, pues el hecho de que tengas una facilidad de mantenimiento definitivamente es excelente. Debido a que, pues como tienes un solo código, con que te reporten un bug y tú hagas la modificación de ese error, te asegures de que esté funcionando o apliques nuevas funcionalidades o actualizaciones en caso de que tengan que ver, por ejemplo, con un cobro de impuesto o con la generación de una factura electrónica o cualquier cosa, pues con una sola modificación a nuestro código es más que suficiente para mantenerlo y para seguirlo creciendo, porque el mantenimiento no solo significa que yo esté quitando errores de ejecución, sino también agregando nuevas funcionalidades. Y pues, evidentemente, el desarrollo más rápido, porque así como también no todo el tiempo es mantenimiento, también hay que hacer lo que es el desarrollo, pues tenemos unos frameworks muy potentes que permiten a los desarrolladores reutilizar componentes y librerías. En el caso de Flutter, vamos a ver que hay muchísima comunidad que desarrolla pequeñas librerías que facilitan el trabajo de los programadores finales. Por ejemplo, hay un- una galería nativa, una forma de acceder a la galería de fotografías que ya trae Flutter, pero también puedes buscar un plugin desarrollado por terceros que no tiene costo y que es mucho más fácil de utilizar. Permite, por ejemplo, lo que no hace el objeto que ya viene predeterminado en Flutter, que vamos a suponer que te pone la galería en modo de lista o en modo de imagen, etcétera, o en modo carrusel. Entonces vas a tener más opciones y va a ser más fácil de trabajar. Y esto gracias a la comunidad que que de repente aporta nuevos códigos, nuevos componentes y librerías dentro de lo que es un framework. Entonces también tiene su gran ventaja eso de que no estés solo casado con la empresa de nativa de desarrollo de sistemas, sino que tengas un equipo, una comunidad, porque no es equipo, una comunidad participando de manera gratuita en el desarrollo y mejora de los plugins y librerías de un framework determinado. Pruebas unificadas, bueno, pues vas a tener ya sean las automatizadas o ya sea que tengas tus tester, de manera que puedas en una sola base decir, estas son las pruebas, las vas a hacer para Android, las pruebas las vas a hacer para web y estas son las pruebas que vas a hacer para iOS, ¿no? Se ejecutan, con que lo ejecutes en una misma plataforma, pues tú sabes que el código es el mismo, no hay ninguna diferencia, ni una sola tecla de diferencia. Entonces, pues van a funcionar de manera correcta en cualquiera de los sistemas, a menos que tengan, por supuesto, un código incrustado, un acceso a alguna funcionalidad nativa donde sí tengas que realizar un test para cada una de las plataformas, por ejemplo, el Face ID, que no se encuentra en Android, que no se encuentra en Windows. Actualizaciones y mejoras más rápidas, lo que ya habíamos dicho, al ser un único código, pues liberas más rápido la nueva versión. Y además de eso, no solo desde tu punto de vista, sino desde el framework, porque en algunas ocasiones el framework va mejorando debido a que la comunidad está trabajando todo el tiempo y se están agregando funcionalidades y se están agregando librerías más potentes que hagan las cosas en un menor tiempo posible. Entonces, por eso dice que se pueden aplicar las mejoras de forma más rápida y eficiente en todas las plataformas al mismo tiempo. Pero no todo es coser y cantar. También tenemos desventajas. La principal es el rendimiento. Las aplicaciones multiplataforma como tienen que eh, adecuarse
a muchos entornos, a muchas pantallas, a hardware diverso, definitivamente van a tener un rendimiento más pobre. Es decir, van a ser lentas en ejecución desde el punto de arranque de cómo van a aparecer, el tiempo que van a tardar en aparecer en pantalla, hasta la gran, el gran tamaño de descarga. Entonces, pues es una desventaja. Sin embargo, la mayoría de las personas no prestan mucha atención en ello, porque tampoco es que sean horas o minutos de diferencia, son a veces inclusive segundos en lo que se abre una aplicación nativa y en lo que se abre una aplicación no nativa o multiplataforma o híbrida. Entonces, pues en ocasiones es transparente, solo para personas que sean, que requieran una precisión o que requieran una alta velocidad de ejecución, es cuando van a notar que tu aplicación, por ser multiplataforma, es más lenta que una nativa. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, dice que se necesita una capa de abstracción para funcionar en diferentes sistemas operativos, lo cual puede afectar las velocidades. Entonces, a lo mejor esa abstracción es cómo adecuar, por ejemplo, los objetos gráficos al momento de verse en una tableta y cómo adecuar, cambiar el tamaño, ubicación, etcétera, si está en landscape o si está en Portland en un celular. De una tableta a un celular hay muchas pulgadas de diferencia en cuanto a lo que viene siendo la pantalla y pues a eso se refiere con que el rendimiento es más lento. Integración de funciones nativas. Las multiplataformas utilizan mucho los frameworks, lo que viene siendo los plugins, que son pequeños códigos adicionales que se agregan a el lenguaje para realizar ciertas funcionalidades. Y, por ejemplo, en el caso de como el uso de hardware específico, ahí dice, o algunas actualizaciones del sistema operativo, pues no lo van a incluir. En cuanto a un hardware específico, ya lo he mencionado, tenemos el caso de el iPhone que tiene un Face ID. Entonces, supongamos que yo mi primera pantalla la tengo para que se autentique con usuario y contraseña, pero supongamos que también le pongo que se autentique con Face ID, es decir, que active la cámara y que reconozca la, las características físicas de la cara de la persona. Ese es el Face ID, a final de cuentas. Y a lo mejor en mi framework no tengo esa funcionalidad. Entonces, puede ser complicado o inclusive puede que no la tenga o que no funcione tan bien como si fuese una aplicación nativa. Entonces, pues definitivamente habrá cosas que yo no pueda utilizar. Experiencia de usuario, bueno, a veces que quede tan idéntica una aplicación multiplataforma comparándola con una nativa puede ser un desafío. Por ejemplo, en el caso de la de Ionic, que bueno, es híbrido, no en todos los casos se logra que quede tan idéntica la interfaz a si la ejecutas, por ejemplo, en un iPad. Entonces la experiencia de usuario puede variar de un dispositivo a otro y puede que no resulte satisfactorio, pero nada más respecto a eso. Diseño e interfaz, puramente hablando. Dependencia del framework. Bueno, ya no es tan común, pero en el caso de algunos frameworks, de una versión a otra, cambiaban ciertas instrucciones. O supongamos que el grupo de trabajo, porque no es una empresa los que desarrollan a veces los frameworks, sino un grupo de personas simplemente abandona el proyecto. Entonces tú tienes a lo mejor una aplicación que tiene en función
3 o 4 años y que todavía, vamos a decirlo así, tienes un contrato y tienes una demanda de uso que tú consideras de unos 4 o 5 años adicionales y el framework simplemente deja de ser mantenido, es decir, ya no hay más actualizaciones, ya no hay mejoras, dice que hay problemas de compatibilidad o rendimiento, pues tendrás que reescribirlo en otro framework, porque no todos manejan los mismos lenguajes. Es decir, sí es verdad que haces un solo lenguaje en un framework específico y ya lo tienes para múltiples plataformas. Pero ¿qué pasa si ese framework simplemente es abandonado o no tiene tantas funcionalidades y tu sistema se empieza a quedar viejo? Entonces tendrías que migrar a otro framework con otro lenguaje diferente y ahí sí que te lo verías complicado. Como la, a diferencia de una empresa nativa que tiene un soporte no solamente del lenguaje, no solamente del IDE, sino también del sistema operativo, pues definitivamente eso tendría mucho más tiempo de vida y ya no ha estado pasando, pero sí puede ser que un framework sea simplemente dejado de lado y ya no se desarrollen nuevas funcionalidades y nuevas versiones del mismo. Personalización. Dice, puede ser más difícil implementar funciones específicas de cada plataforma y personalizar la aplicación para que se ajuste a las preferencias del usuario. Caso como acomodo de componentes, caso como eh, cómo se ve la pantalla de apertura de la galería o de compartir un archivo o de compartir una imagen o de importar, eso puede afectar, ya que, repetimos, pues por manejar múltiples plataformas no se adecua en específico a una y pues tiene que utilizar un código genérico, que viene siendo pan con lo mismo de lo que ya habíamos dicho de algunas desventajas anteriores. Y en ocasiones el tiempo de desarrollo puede ser más lento que las aplicaciones nativas, ya que tal vez no haya una solución, no haya un plugin para realizar cierta funcionalidad. Esto pasa muy pocas veces, pero vale la pena decirlo, porque de repente te vas a encontrar con que, vamos a suponer, Flutter es muy pobre para almacenar archivos en para guardar archivos en almacenamiento local del celular. Es bastante complicado, bastante tedioso realizar eso, cosa que en Android es excesivamente fácil, casi casi son las mismas clases que utilizas en Java para crear un archivo, abrir un archivo nuevo y guardar información en él. Básicamente no son idénticas, pero casi casi serían lo mismo. Inclusive el nombre de las clases se parece mucho, si no es que es el mismo. Nada más lo único que tienes que especificar es si es a nivel de almacenamiento interno o si es en una SD. Sería la única diferencia. Pero en el caso de Flutter, pues sí nos llevaría más tiempo desarrollar una aplicación que guardara archivos locales. Ya no digo yo en una o en otra, es decir, en almacenamiento local del celular o en una SD. Puede llevar a eso definitivamente un programador que no tenga una solución o que no haya utilizado o que no haya programado ese tipo de funcionalidades, le va a llevar más tiempo porque, repito, no hay tanto código y tantos ejemplos y plugins para satisfacer esa simpleza de crear un archivo local, a la mejor temporal, nada más para estar guardando datos por si perdemos conexión, por ejemplo. Frameworks utilizados en aplicaciones multiplataforma, pues tenemos React, Native, Xamarin y Olete. Pasamos a las aplicaciones híbridas. Quiero que prestes mucha atención respecto a la diferencia entre la aplicación híbrida y la multiplataforma. En algún momento lo vamos a ver en una diapositiva, pero desde ahorita quiero que vayas notando las diferencias.
Dice ahí, las aplicaciones híbridas son una combinación de soluciones nativas y web. En esas aplicaciones, los desarrolladores deben integrar código escrito en lenguajes como CSS, HTML y JavaScript en aplicaciones nativas mediante complementos como Cordova y Ionic para acceder a las funcionalidades nativas. El desarrollador de aplicaciones híbridas, el desarrollo de aplicaciones híbridas se compone principalmente de dos componentes, código backend y un visor nativo. Entonces, si estamos hablando de código backend, estamos hablando de código que se ejecuta por separado y que está escrito en un código, perdón, en lenguajes que van más orientados a web, como CSS, HTML y JavaScript. Aquellos que programen en Ionic, pues verán pues que hasta cierto punto, en algún momento, sientes que estás programando web. Por lo tanto, tiene sus ventajas de que, pues, la curva de aprendizaje es mucho menos. Ventajas de la aplicación híbrida. Un desarrollo más rápido y económico. Es decir, también aquí tienes un código base y puede ser liberado para múltiples plataformas, por lo que el desarrollo se acelera significativamente y los costos se reducen. Sigues teniendo un solo equipo de trabajo que mantiene un solo código y no un código para iOS, un código para web y un código para Android. Multiplataforma, ya lo explicamos arriba. Una sola aplicación puede liberarse para diversos sistemas operativos. Facilidad de mantenimiento y actualizaciones. Parece que estamos repitiendo lo mismo, pero también tiene esta ventaja la aplicación híbrida, es decir, mucho de lo que la multiplataforma te aporta, te lo aporta también la híbrida. Los cambios y actualizaciones se pueden implementar de manera más sencilla y eficiente que en las aplicaciones nativas. Escribes una vez, liberas para muchos. La experiencia de usuario es similar a las nativas, como tienen un visor, entonces eh, se parecen más, inclusive eh, ese mismo, es como Java, que tienes que tener un intérprete para Windows, Linux y Mac, y entonces, pues a final de cuentas, el código está canónico y las aplicaciones se ejecutan lo más parecida a una nativa, de manera que tienes más funcionalidades como el GPS, eh, el acceso a las cámaras, lector de huella, etcétera. Fácil integración por ser como desarrollo web, facilita la integración con otras aplicaciones y sistemas, inclusive, repito, la curva de aprendizaje es más fácil. Son más fáciles de ser adaptadas a otros dispositivos, a la gama de dispositivos y de ir creciendo también. Menor costo, esto es repetitivo, insisto, pero más vale dejarlo claro. Se reduce el costo porque se desprograman una vez y se liberan para múltiples sistemas. Desventajas de las aplicaciones híbridas. El rendimiento también, al igual que las multiplataformas, son menos rápidas que las nativas y consumen más recursos, como almacenamiento local, es decir, al momento de que la descargas está más pesada el ejecutable y pues va a consumirte más espacio de almacenamiento en el celular y también al momento de la ejecución. No optimizan tanto la memoria como las nativas. Otra desventaja
que tienen es el acceso a las funciones nativas. No, aunque tienen más facilidad para la utilización de recursos nativos, no pueden acceder a todas. Igual aquí yo te pongo el ejemplo del Touch ID en iOS. El Touch ID era cuando tenían ese pequeño círculo y ponías tu huella digital y leían la huella digital. Tal vez para algunos frameworks de aquellos tiempos, porque el Touch ID ya dejó de, ya se volvió obsoleto, porque ya el último iPhone que lo trajo fue el SE, que ya dejó de aparecer. Ya no hay nueva versión de SE, pues ya no tenemos ninguno que tiene Touch ID, pero cuando lo había, pues, por ejemplo, esa funcionalidad, como es súper específica, puede que, aunque sí, sí que podían acceder a la cámara, al GPS, etcétera, pero a esa en específico que es menos usada, tal vez no había. Ese es un ejemplo, por decirlo. Experiencia de usuario. Puede ser inconsistente entre los dispositivos que encuentren que no se ve su app exactamente igual, que a lo mejor el menú varía con otras aplicaciones y que se parece, pero no es lo mismo. Entonces, inclusive es menos fluida, es un poquito más torpe, más lenta de realizar transacciones entre una pantalla y otra, por ejemplo, o entre mostrarnos un video o abrirnos un correo electrónico, o más bien mandar llamar una apertura de correo electrónico dentro de lo que viene siendo el celular. Problemas de compatibilidad. Puede que no funcione igual que correctamente en dispositivos más actuales que en dispositivos más viejos debido a que el framework se construyó de una versión del sistema operativo hacia adelante y no es compatible con anteriores, por poner un ejemplo. Actualizaciones. Las nativas están al día, por ejemplo, iOS está todo el tiempo actualizándose. En ocasiones, cuestión de 1 o 2 semanas que se libere una nueva versión del sistema y eso aporta ventajas como por ejemplo corrección de errores y vamos a suponer que en algún momento se abría tu aplicación para el uso de la cámara y de repente pasaba un error y dejaba de funcionar. Y el momento de actualizar el sistema, pues ya se corrige ese error porque es una API nativa la que se está llamando y pues ahí ya se corrigió. Sin embargo, en tu aplicación híbrida puede que utilice un código diferente y que no necesariamente se corrija, una actualización corrija tu problema en tu aplicación. Dependencia de Internet, algunas funcionalidades de las aplicaciones dependen de la conexión a Internet, lo que limita su uso. O simplemente no tienes cobertura o simplemente se tiene que revisar o descargar algún código o funcionalidad. Entonces eso también va a ser uno, que sea más lenta y dos, que no se ejecute de manera correcta al no tener un acceso a Internet. Lo que ya habíamos comentado de que las aplicaciones híbridas pueden que no tengan, no se vean exactamente igual que las nativas y entonces la gente pues dice está más feíta, no parece que es una página web y no que es un programa. Por ejemplo, cuando entramos desde el celular, entramos a Facebook web desde el navegador web, de hecho se ve más feíto. No sé si estéticamente hablando, el diseño no es igual. Y eso pues hace que algunas personas simplemente traten de evitarlo y no sea tan popular su uso. Los idiomas utilizados son JavaScript, HTML y CSS. Por lo que, repito, para los que vienen de programación web, pues les va a ser mucho más sencillo adaptarse a el desarrollo de aplicaciones híbridas. Y ahora vamos a analizar cuándo
elegir híbridas y cuándo elegir multiplataforma. ¿Cuándo híbridas? 4 puntos. Requieres un sistema rápido. Tienes poco tiempo para el desarrollo. 2, el público objetivo es una aplicación web y una móvil más amplia. 3, está lanzando aplicaciones con una estrategia de producto mínimo viable. Tal vez no conozcas el concepto de producto mínimo viable, así que te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el producto mínimo viable para un coche? Bueno, pues que tenga asientos, que tenga volante, que tenga llantas, que tenga motor y todo lo necesario para que todo eso se conecte, el volante con las llantas, etcétera. Y que prenda y que camine. Básicamente eso sería el producto mínimo viable. Que te lleve de un punto A a un punto B. Que no, fíjate bien, que no es parte del producto mínimo viable de un coche. El aire acondicionado. Que tenga radio. Que tenga sensores, por ejemplo, que te digan si tienes un coche enfrente. Que tenga eh, la, el frenado autónomo en caso de emergencia. Eso no es una funcionalidad necesaria para que un coche sea un coche. Entonces, cuando tienes lo necesario para que ya sea un coche y te lleve del punto A al punto B, aunque no tenga aire acondicionado, eso es un producto mínimo viable. Y entonces aquí estamos hablando de cuáles son las funcionalidades de tu aplicación para que funcione en lo básico, en la idea original. Si estamos hablando, por ejemplo, de un procesador de texto, pues que pueda escribir, guardar el texto y recuperarlo, por ejemplo. Ya que revise ortografía, que te maneje diferentes tipos de letra, etcétera, eso ya es adicional. Pero el producto mínimo viable para un editor de texto es que guarde, que permita editar el texto, que cree un nuevo archivo, etcétera. 4, sus aplicaciones requieren funciones nativas como una cámara, GPS, Face ID, Touch ID, etcétera, ¿no? Hablando de iOS. El giroscopio. Entonces, es cuando vas a requerir una aplicación híbrida. Cuando desarrollar aplicaciones multiplataforma, estamos del otro lado. Uno, cuando desea lanzar tu aplicación con un presupuesto, tiempo y recursos limitados. Es decir, que no tengas un gran equipo de trabajo y que, al igual que en el punto uno de las aplicaciones híbridas, el desarrollo tenga que ser rápido. En eso se parecen. Su público objetivo son plataformas móviles. 3, necesita, perdón, un desarrollo de aplicaciones más rápido, que básicamente es el punto uno. Pero en el punto uno no menciona, vaya, el tiempo no es prioridad, sino también el presupuesto. Sería la diferencia entre el punto uno y el punto 3. Lo aclaro porque, pues básicamente dicen lo mismo, pero va dirigido hacia la lana en el caso uno y hacia el tiempo en el caso 3. Y la aplicación no requiere de funcionalidades que pueden variar según el sistema operativo. Por ejemplo, un WhatsApp, un cliente de mensajería donde no es tan necesaria las funcionalidades nativas. Uno básico, por así decirlo. Aplicaciones web progresivas.
Son básicamente aplicaciones web que ofrecen experiencias de usuario similar a una nativa, pero que se ejecutan en el navegador. Se utilizan tecnologías web estándar, HTML, CSS y JavaScript, y se pueden instalar en un dispositivo como si fuesen aplicaciones nativas, con la ventaja que solo se necesita un único código base para todas las plataformas. ¿Quieres un ejemplo? Office 360. No sé si lo conozcas, pero Office 360 es un Office en web. Realmente ejecutas Word, Excel, PowerPoint en el navegador. Sin embargo, quedan como accesos directos en el escritorio y los puedes ejecutar así, como si fuesen una aplicación nativa. Gráficamente se ven diferentes e inclusive carecen de algunas funcionalidades que su contraparte nativo, como es Word, PowerPoint y Excel, es decir, Office instalado específicamente para Windows. Sus características es que es instalable. No necesitas abrir el navegador, concretamente entrar a 3W punto, una dirección, sino que también te digo, pueden instalarse como si fuesen una aplicación del propio Windows, por decirlo. En algunos casos funcionan sin estar conectado a Internet gracias a la tecnología Service Workers, que permite almacenar en el caché el contenido de una aplicación y en cuanto tiene acceso a Internet, pues hace la transacción necesaria para que se realicen ciertas funcionalidades, por ejemplo, almacenamiento en nube. Aunque en el caso de Office 360 permite tanto el almacenamiento en nube como el almacenamiento local. Experiencia de usuario. Es similar a la de una aplicación nativa, aunque no tan similar. Para un ojo entrenado y que ya tiene mucho tiempo conociendo la interfaz, definitivamente no va a ser lo mismo. Progresivas. Se adaptan a las capacidades del navegador y el dispositivo, ofreciendo una experiencia optimizada para diferentes contextos. Esa es una gran ventaja, ya que no te piden más de lo que tu hardware puede dar. Inclusive en almacenamiento, tienes muy poco almacenamiento local, un disco duro sólido muy pequeño, pues no pasa nada, se puede guardar en nube, ya que están basadas en web. Seguras utilizan el protocolo HTTPS para garantizar la comunicación y la seguridad de tus datos, que no te vayan a robar, que no te vayan a leer documentos importantes, contraseñas, etcétera. Todo eso está cifrado desde que salen de tu computadora hasta que llegan al servidor. Identificables, pues básicamente son aplicaciones web instaladas parcialmente, un pequeño código queda instalado en tu computadora o dispositivo y eso hace que los motores de búsqueda como Google, pues definitivamente las pueden identificar de una forma más fácil. No requieren de que tú descargues una actualización, como el código está en la nube, pues de inmediato en cuanto ejecutas una versión, va a ejecutar el código más nuevo porque está en Internet, gracias a la tecnología Service Worker que manejan algunas empresas. Son adaptables a tamaños de pantalla y resolución. Si, por ejemplo, lo ejecutas en una tableta, se adapta al tamaño de tableta sin que tengas que sufrir con que no se ve completa la pantalla o que no se puede adaptar a la resolución o que se ve más chiquita o más grande de lo que debería de verse. Y son de diseño responsivo y por lo tanto adaptables a todas las funcionalidades de tu equipo. Vinculables, se puede compartir fácilmente a través de una URL. Como están en la nube, tú puedes eh, permitir colaboración de otras personas independientemente
¿Dónde se encuentra? El resumen son una forma, las PWA, de construir aplicaciones web que ofrecen una experiencia de usuario similar a una aplicación nativa, con la ventaja de ser instalables, funcionales y conexión, y siempre actualizadas debido a que su código pues se encuentra en la nube. Por último, vamos a conocer las aplicaciones nativas. El desarrollo nativo se refiere a utilizar el lenguaje oficial del dispositivo. Por ejemplo, si estás programando en, eh, en Android, pues utilices Android Studio y el lenguaje eh, Java, que te va a permitir desarrollarlo. Y de ese modo puedes tener todas las funcionalidades de la plataforma. Y eso sí, pues es más costoso, ya que si lo vas a liberar para diferentes sistemas, pues vas a tener que programarlo para Android, y por separado vas a tener que programarlo para web, y por separado vas a tener que programarlo para iOS, por lo que tomará más tiempo desarrollar en aplicaciones nativas que en aplicaciones híbridas. Y bueno, mm, puede que también haya desfases, como ya lo había comentado, que si tienes dos equipos de trabajo, uno de desarrollo, unos especialistas en desarrollo de Android, otros especialistas en desarrollo web, otros especialistas en desarrollo de iOS, pues definitivamente algún equipo no sea tan capaz como el resto, y pues haya atrasos en cierta versión y no liberes la versión hasta que todas estén completas. Porque no vas a liberar para una plataforma y para otra no, se libera para absolutamente todas. Entonces, pues sí, es mucho más eficiente al momento de ejecutar, es mucho más potente la aplicación, ocupa menos espacio, se descarga más rápido, realiza las transacciones más eficientemente porque está más casada con el sistema operativo, pero pues también no todo es coser y cantar, como aquí lo acabamos de explicar. Ventajas de la aplicación nativa, ya lo dije, corre mejor y más rápido. Integrar nuevas funciones es más rápido y fácil, o sea, se actualiza el sistema operativo y ya tienes la funcionalidad en tu aplicación. Básicamente, nada más es documentar el API, programarla y ya la tienes, pero no es cosa de que, pues ya se liberó la función a nivel del sistema operativo y en las multiplataformas, pues no hay un plugin que lo haga. A esperar a que se libere el plugin, si es que alguien lo libera. Tres, todo lo relacionado con hardware como seguimiento de ubicación geográfica, cámara o micrófono es mucho más sencillo de implementar. Cuatro, Android y iOS crean y mejoran constantemente herramientas para resolver problemas de desarrollo, como ya lo había comentado anteriormente. Y cinco, las reglas de diseño y experiencia de usuario pues son diferentes para cada plataforma. Esto parece que fuese una desventaja. No. Tú simplemente pones un botón y se ve exactamente como el resto de los botones de las otras aplicaciones, inclusive de la configuración del sistema, no hay ningún problema. Los switch se ven igual, las etiquetas se ven igual, los combo box se ven igual, etcétera. Permite crear funcionalidades muy específicas y complejas, ofrece una experiencia más fluida, y el desarrollo a largo plazo siempre tendrá sus herramientas de desarrollo actualizadas, mientras que otros, como frameworks, de repente dejan de actualizarse o simplemente son abandonados por los desarrolladores. Son ventajas separadas que las puse porque son de otro autor. Más ventajas. Bueno, perdón, este es una desventaja, disculpe. Este sí debió haber sido desventaja. Costo elevado, mayor tiempo de desarrollo, versiones separadas para cada plataforma, alcance limitado, ya que solo se desarrolla para la plataforma, y mayor complejidad
para ciertas funcionalidades que no vienen implementadas en la plataforma y que a diferencia de las nativas, los plugins te permiten el desarrollo más rápido. Muchísimas gracias por ver este video.